Bueno, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Ana Raquel Gómez Camelo. Soy psicóloga de la UNAD, tecnólogo en talento humano, soy terapeuta y también trabajo las constelaciones familiares. Ahí en la parte inferior ustedes pueden ver mi número de WhatsApp. Estamos nuevamente con la compañía de Nelcy Laverde Maecha, quien nos está acompañando, es licenciada en educación, nos está acompañando como docente activa. Nos ha traído muchas preguntas que nos cuestionan muchas cosas y que nos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con las familias y cómo vamos a ayudarles a todos? Para eso también tenemos aquí a nuestro maestro Guillermo Rodríguez, quien estudió medicina en la Universidad Javeriana, es magíster en psicología clínica y de familia de la Universidad Santo Tomás, es especialista en salud ocupacional, es psicoterapeuta y también trabaja las constelaciones familiares. Ahí en la parte de abajo ustedes también pueden ver su número de celular. Y entonces, para entrar un poco en el tema, como siempre Nelcy nos va a recoger desde qué parte hoy de la familia vamos a trabajar. Bueno, Ana Raquel, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y profesor Guillermo, muy amable. Y de verdad que gracias por esta oportunidad de preguntar. Hoy me convoca específicamente un tema, y el tema de los secretos. Si bien es cierto, a nivel personal tenemos muchos secretos, y a nivel familiar también. Entonces, ¿cómo son tratados estos secretos a la luz de las constelaciones familiares? ¿Cómo deberían ser tratados y qué implicaciones pueden tener? Ok. Bueno, muy buenas tardes, Ana Raquel, Nelcy, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y el tema de los secretos es un tema bastante gordo y bastante complejo porque en todas las familias hay secretos, ¿sí? Hay cosas que no se dicen, que no se hablan y que de alguna manera se manifiestan. Cuando yo pienso en los secretos, cuando en una persona o en una consulta o en una familia uno piensa en secretos, uno piensa en secretos cuando hay enfermedades, por ejemplo. Uno piensa en secretos cuando hay enfermedades Abusos. mentales. Abusos, sí, pero el abuso es el secreto, ¿sí? Pero cuando hay, digamos, como una historia de tragedias en la Claro, familia. un suicidio, un Un robo. suicidio, un accidente, robos. Entonces uno dice, hay algo ahí que no se ve, que no se está viendo y que se está manifestando de esa manera, o en una enfermedad, o en un suicidio, o en un asesinato, o en una tragedia, una muerte trágica, un accidente, y la enfermedad, sobre todo la enfermedad mental, las enfermedades graves que llamamos psiquiátricas, la esquizofrenia, la psicosis, las paranoias, las enfermedades graves que sacan. ¿Y de dónde viene, digamos, de dónde viene esta idea? Esta idea viene de de las observaciones que hace Bert Hellinger, la persona que concretó esta idea de las constelaciones familiares. Y era que esas tragedias de pronto no tenían tanta explicación en una vida, de la vida actual de las personas. O sea, podría ser que más o menos con sus subidas y sus bajadas, la vida es de una persona en el momento actual, con su padre, su madre, su pareja, sus hijos, es una vida normal, es una vida, una relación normal, pero aparecían fenómenos como alguien se suicidó, alguien, alguien sufrió un accidente, y entonces cuando se busca en el árbol familiar, aquí es importante mirar el árbol familiar. Nosotros
no solamente estamos relacionados con nuestra familia actual de esta generación, digámoslo así, sino que estamos relacionados con ¿quiénes? Con nuestros abuelos. Antepasados, sí, los abuelos, con bisabuelos. Nuestros bisabuelos, ¿sí? Y con los bisabuelos. Y uno podría hacer una relación, si uno mira, detrás de cada uno de nosotros está nuestro padre, nuestra madre, y luego más atrás están los 4 abuelos, y luego están más atrás los 8 bisabuelos, y más atrás los 16 tatarabuelos. Rapidito formamos un pueblo. Exactamente, se forma toda una cantidad de personas en cuyas historias hay de todo. En un país tan violento como Colombia, por ejemplo, hay historias de violencia en 2 o 3 generaciones atrás, ¿sí? Y aún en nuestra actual generación. Entonces, hay cosas que no se hablan en la familia, sin embargo, eso de que no se habla trasciende. Imaginémonos y vayamos a muchas historias que uno oye. Un abuelo que abusó de un nieto o de un hijo. Alguien de mi familia que asesinó, mató a alguien. O alguien que abandonó un hijo que no fue reconocido. ¿Sí? En una época, incluso a los hijos que no eran del matrimonio, pues entonces eran los hijos bastardos y no se los miraba. Pero de eso nadie habla. No, eso es un secreto. Eso es un secreto. Y la abuela no habla de eso. La abuela no habla de quién fue el padre de sus hijos o de su hijo, de uno de los hijos. Eso tiene una carga emocional. ¿Cuál es la carga emocional de un abuelo que abusó de un hijo o de una hija? ¿Cuál es la carga emocional? Rabia, rencor, resentimiento. También la misma persona se siente con baja autoestima. Exacto. Y entonces también se autoagrede. Exacto. No se da permiso. Porque no ¿Qué es lo que pasa? Usualmente los secretos son porque se estableció un desequilibrio en la familia. ¿Sí? Por ejemplo, el abuso es un desequilibrio, porque el abuso es entre un grande y un pequeño. Eso es un desequilibrio. Y ese abuso quedó en secreto. ¿Quién carga el secreto? El niño. El abusado. El niño abusado. Sí. ¿Cierto? El niño abusado se carga con la culpa, porque en toda esta situación de abuso, el niño siente que de alguna manera él también es culpable, ¿sí? No le da la responsabilidad al grande que abusó, sino que él se carga la culpa, pero además el abusador le impone el secreto a ese niño. Que se calle, que no cuente, porque... Sí. Y lo amenaza, lo amenaza a él, o si tú cuentas, yo le hago un daño a tu mamá o a tu familia. Entonces el niño se carga con un secreto. Ahora, muchas veces el secreto también es por no hacer daño a. Yo me callo algo que a mí me pasó para no hacerle daño a los de mi familia. ¿Cómo voy a hacer quedar mal al abuelo? A alguien de mi familia que tiene un nombre, eso que me tiene avergüenza. un reconocimiento. Exacto. Entonces, lo que yo quiero que pensemos es cuál es la carga emocional de dolor, de tristeza, de rabia, de culpa. Sobre todo los secretos tienen una elevada carga de culpa. Pero ¿quién está cargando esa culpa? El niño, el abusado. ¿Quién realizó? No, generalmente son los niños. Son los niños los que se cargan, las víctimas o una generación posterior. Supongamos que aquí hay algo que las constelaciones nos ponen de presente.
Cuando en una familia, por ejemplo, alguien mató a otra persona, ¿qué hay? Un abuelo mató a alguien que no es de la familia, pero lo mató. Esta que fue la víctima entra a ser parte de la familia, de la historia familiar. Pero esta, ¿cuál es la emoción que tiene un muerto, por ejemplo? Que fue muerto violentamente. Rabia. De rabia. Venganza. Rabia. De dolor. Dolor. Ok. Ese muerto, los demás de la familia pueden no asumir, ¿sí? Obviamente quien lo asesinó no asume generalmente su responsabilidad, sí, sí. Y los de su familia tampoco, ¿sí? Alguna excusa hay, ¿no? Por algo habrá pasado, eso se lo merecía, todo eso lo no justifican, sé sí, y máximo en nuestro país. Entonces, en la siguiente generación, alguien de la familia del asesino asume y paga por el muerto. Sí, porque este es un desequilibrio. Entonces, otro de la familia, un pequeño generalmente, va a pagar y termina, por ejemplo, asesinado a su vez. Termina muerto, porque esa persona, ese niño, de alguna manera carga con esa culpa de la familia y de alguna manera dice, yo pago por. Entonces se expone a morir, se expone a la muerte. A ver si entendí. A ver, dale. El que paga, o sea, esta es la familia del que agredió, o sea, del culpable, digámoslo así, sí. Y esta es la familia de la víctima. ¿De esta familia alguien paga? ¿De la víctima? No, de la familia del culpable. De la familia del agresor, de la familia del victimario. Okay. Ahí hay un menor que termina pagando esa deuda. Entonces yo voy a traer ejemplos de ciertos. Una mujer viene aquí con una idea de suicidarse. Ella intenta suicidarse, ¿sí? Y cuando configuramos la historia de la familia, o sea, porque el método nos permite o nos pide que miremos la historia, porque es que esta mujer no se quiere suicidar porque sí, sino que hay algo en la familia. Entonces tratamos de ver qué fue lo que pasó en la familia. Y de alguna manera en la historia sale que el papá de esta mujer que quiere suicidarse había sido alguien de un cuerpo de seguridad, la policía o el DAS, y que de alguna manera él había participado ilegalmente en un secuestro, ¿sí? Secuestraron a alguien y ese secuestrado resultó muerto. Es decir, papá está implicado en un desequilibrio que es una muerte de otra persona, una muerte de una víctima, de un inocente, digámoslo así. ¿Cómo se manifestó esto en la familia del policía que participó en esto? Primero, la hija que muy seguramente quería decir, yo pago por mi papá. Exactamente. Yo, sí. Exacto. Y antes de ella, 2 años antes de que ella viniera, un hermano de ella había sido asesinado en la calle, en una riña. De modo que alguien había pagado. Ella no vino por el secreto. Ella no vino sino por la idea de suicidarse. Pero ella tenía un secreto guardado. Claro, no lo conocía. Exactamente. ¿Cómo se sentía esa niña o esa mujer sabiendo que su papá había participado y había matado a alguien? Y a esto hay que sumarle que pueden no saber. Hay que sumarle que no se sabe. A veces no saben nada, no tienen ni idea y de pronto sale a la luz. Ok, muy bien. Exacto. Y la mayoría de los secretos, digamos que uno puede de pronto saber algo más bien de su papá, de su mamá, sí, claro.
pero ya de los abuelos es Pero de difícil. los antepasados sí no. De los abuelos por allá, si acaso dicen, ah, no, sí, el abuelo era así como perro, tenía varias mujeres, era borrachito, era no sé qué, ¿sí? Esas cositas pues pesan, pero no tanto como para tener una idea de suicidio o algo así. Pero si el abuelo abusó, si el abuelo mató, si el bisabuelo mató, de eso no se habla, pero todo el mundo sabe. Entonces, ¿cómo se manifiesta en los más pequeños? Se manifiesta en las ideas suicidas, en los accidentes, en las enfermedades. Entonces, la invitación es que de alguna manera miremos un poco más nuestro árbol genealógico, conozcamos y de alguna manera también devolvamos. No sé si me extienda mucho, pero hay un artículo que se les puede compartir, que es cómo descubrí que soy un psicópata, y es la historia de un médico que está haciendo una investigación sobre los cerebros, cómo funciona el cerebro de los psicópatas, de los asesinos. Y entonces hace un estudio comparativo entre personas psicópatas y cerebros de personas sanas. En uno de esos estudios, pues ellos se encuentra que las radiografías o pues los exámenes específicos muestran diferencias de cómo funciona un cerebro del psicópata y cómo funciona un cerebro de una persona sana. Y en una de estas él mira una radiografía, porque este es un estudio a ciegas, y dice, esta persona definitivamente tiene un cerebro de psicópata, ¿sí? No debería ni andar por la calle. Y resulta que los auxiliares del estudio le dicen, doctor, esa es su radiografía. Imagínese. Y entonces el tipo se queda sorprendido, claro. y empieza a hacer, es un médico inglés, y hace una investigación en 7 generaciones. Habían 7 personas de su familia acusadas de asesinato. Juzgadas por asesinato. Entonces, a lo que quiero decir es que hay mecanismos en que esos secretos, por muy guardados que están, van pasando de generación en generación genéticamente, ¿sí? Y no solamente genéticamente, sino emocionalmente. Pero entonces, así te alargues, explícanos, porque la gente dice, bueno, aquí hablamos de las fenomenologías y por eso me puedo dar cuenta pero ¿cómo es eso de que se pasa genéticamente? ¿Qué pasa ahí? Ok. ¿Qué Nelcy que va a preguntar? Sí, pues ahí sería, pues se me ocurre la pregunta de Ana Raquel, sería como incluir a la persona, a mi abuelo, a mi antepasado, o que abusó, o que mató, o que agredió, incluirlo y que él se haga cargo de su situación. Muy bien. ¿Cuál sería o qué sugieres ahí? Sí, muy bien. Son 2 preguntas en ese caso. Uno, el mecanismo, me parece que Ana Raquel pregunta por el mecanismo, y otro es qué hacer cómo solucionar esto. El mecanismo, los mecanismos de transmisión de la memoria de la familia son genéticos, aunque usted no lo crea, y pensémoslo aquí así. 50% de tu cuerpo, Ana Raquel, es tu papá, y 50% de tu cuerpo es tu mamá. O sea, biológicamente ahí hay una información, ¿sí? Y 25% de tu cuerpo es cada uno de tus abuelos. Y 12% es cada uno de tus bisabuelos. O sea, que nosotros en el cuerpo tenemos una información genética que viene desde todas las generaciones, ¿sí? Y esa información, eso no es un cuento. Es algo que está en la sustancia misma de mis células, ¿sí? Esa es la primera forma de información genética que hay. La otra forma de información genética también es que todo lo que yo aprendo en la vida, y todo desde la comida, la forma de ser. Las costumbres, sí. Las costumbres, el aprendizaje que nosotros llamamos social, también de alguna manera cambian la composición genética o la forma
o la actividad genética. No cambia la estructura de los genes, sino que cambia la actividad. Me explico. Si uno, imagínense ustedes el cableado que hay entre el bombillo de su habitación con un cable que va hasta un switch. Y allá en el switch tú pones, apagas y prendes. ¿Sí? Si yo prendo, ¿la estructura de ese cableado cambia? La estructura no. No. Si yo apago, ¿la estructura de ese cableado cambia? No, pero algo cambió, ¿cierto? Entonces lo que dice la epigenética es que cuando usted aprende algo o hace algo distinto, usted lo que hace es hacer un clic y cambió esa estructura. Pero esa estructura se transmite a la siguiente generación. Por eso uno puede entender que los niños, por ejemplo, sean más hábiles, más ágiles con las cuestiones de los computadores, de los teléfonos y todo. Y sí, y que ellos sean como intuitivos, como que cojan un teléfono y sabe cómo funciona. Así tengan un añito, año y medio, 2 años, el niño ya sabe, ¿sí? No es porque han hecho un curso de sistemas, es porque ellos ya recibieron de nosotros una cantidad de información que nosotros le estamos pasando epigenéticamente, ¿sí? Ahora, la otra forma de cómo queda eso fue, ya lo dijimos, por las emociones. Alguien supo el secreto. Alguien sintió algo con el secreto. O sintió miedo, sintió rabia, o sintió culpa. Culpa, sí. ¿Cierto? Y ese alguien con ese secreto y con esa culpa crió a sus hijos. Ya llevan una información ahí. ¿Qué les da? ¿Qué les está dando? Ese alguien le dijo, de tu papá no hables. De eso no se dice, eso no se nombra. Entonces, lleva ya la carga emocional. Ese niño ya lleva una información. A su vez, él tendrá hijos y también va a decir, de lo que hizo el abuelo, no hablamos. Y al que le dijeron eso, dice, allá pasó algo, pero calladito. ¿Sí? No sé qué, pero pasó. No sé qué, pero pasó algo. Okay. Entonces, fíjate que hay una transmisión emocional de generación en generación que es más fácil de seguir y más fácil de entender si se quiere. Pero la otra pregunta, la de Nelcy, es ¿y qué hacer? Porque es que efectivamente los más pequeños se cargan con esos secretos. Se cargan y esa carga de los secretos se asume por amor. Yo por amor no hablo mal de mi mamá, no hablo mal de mi papá, no hablo de mis abuelos, no, eso no se dice. ¿Sí? Sí. Entonces, pero yo me estoy cargando y de alguna manera inconsciente, generalmente, eso me va a determinar o una enfermedad o una idea suicida o una enfermedad como la esquizofrenia. En la esquizofrenia, la visión de la esquizofrenia es o la enfermedad bipolar tan de moda, ¿no? Es que yo soy bipolar. A veces estoy arriba alegre y a veces estoy aquí abajo y subo y bajo y subo y bajo. O sea que asume cargas emocionales de los antepasados. Muy bien. A veces yo soy en la bipolaridad y en la esquizofrenia, a veces yo soy el asesino y a veces soy la víctima. Y en otro momento entonces el asesino y la víctima se intercambian. ¿Qué hacer? Uno, lograr ver. Solo se puede sanar lo que se ve, solo se puede cambiar lo que se ve, solo se puede solucionar lo que se ve. Lograr ver cómo, por ejemplo, a través del árbol genealógico, armar el árbol genealógico, ¿sí? Y comprender que allá hay cosas. Y segundo, una vez yo veo, yo tengo que darle el lugar, tanto a los míos, que fueron asesinos, abusadores, estafadores, como a las víctimas. Una pregunta, ¿ese ejercicio lo puedo hacer yo solita?
o tiene que ser decírselo a la otra persona? No, tú solita, tú sola haces eso. ¿Sí? Sin necesidad de revelar el secreto. Muy bien, muy bueno, porque es que a veces nosotros tenemos secretos propios. ¿Sí? Sí. Y yo, por ejemplo, voy a hablar de un secreto propio a veces, una estafa. Una mujer tiene un hijo que no es de su pareja, sino de otra pareja, que fue una relación distinta de su relación formal. Y ese hijo queda con el nombre de... Con el apellido de quien está. De su pareja. ¿Ese es un secreto? Sí, es un secreto. Es un secreto que duele, es un secreto que da rabia. ¿Cómo se siente ese niño? Cargado, con culpa. Sin saberse debe estar muy, muy cargado de lo que no le corresponde. Primero, él sabe. Sí. Él sabe siente que no pertenece. Siente que no pertenece. ¿Sí? Segundo, la pareja, comillas, engañada, en comillas, sabe. Pero ¿quién debe cargar con eso? Es decir, ¿ese secreto es un asunto de grandes o de pequeños? De grandes. De grandes. Ok, entonces es entre los grandes. El pequeño no tiene por qué, él siente, pero no tenemos por qué descargarle ese secreto a ese pequeño. ¿Sí? Es mamá quien debe asumirlo y debe resolver el asunto. Y resolverlo es aceptar la vida como es, aceptar su situación, ¿sí? Ser clara con ella misma en quién es el padre, darle el lugar al padre de ese niño, aunque no esté ahí, pero darle el lugar porque eso tranquiliza al niño. Y seguramente... Además, me imagino yo que en ese caso el niño debe ser muy rebelde. Muy bien. Claro. Enlazamos con la rebeldía, claro, sí. Porque este niño no está en su árbol, no se siente en su lugar, no sabe cuál es su lugar. Entonces va a ser un niño difícil, un niño rebelde. Sí. Pero... Y aquí yo quiero reteñir algo. Ajá. Yo quiero reteñir para todos, y es cuando hablamos de en el interior y de tener claro eso, estamos hablando de cada uno como ser humano adentrico, no necesitaba lo que tú decías ahorita, revelarle a todo el mundo el secreto, no hay que decírselo al anterior papá, ni al nuevo papá, ni al niño, ni nada. Porque también alguna vez hablábamos del famoso el mal menor. Muy bien, exacto. La teoría del mal menor. Si yo tengo un secreto, tengo varias opciones. ¿Lo revelo o no lo revelo? No revelarlo conlleva que haya un daño, una afectación a mí y a las otras personas que me rodean. Revelarlo también conlleva que pueda haber un daño y un dolor a mí y a las que están. Pero ¿cuál de esos dos daños es menor? En este caso que das el ejemplo, no revelarlo. Sí. No revelarlo. Cargarlo yo. Revelarlo. Exactamente. El hecho de no revelarlo quiere decir, yo no le descargo mi culpa, como mamá, por ejemplo, yo no le descargo mi culpa al inocente, al pequeño. No tengo derecho a descargársela. Es mi culpa, sí. Es mi, y yo lo asumo como grande. Puede que cuando la persona crezca y esté más fortalecida en su identidad personal, en su conciencia, pueda aceptar esa situación, claro. Pero por ahora, mientras es un niño, eso es un secreto que no Guillermo, no es saludable. Yo diría que menores de 18 no. Menores de 18 no, porque es que el adolescente está también
sintiéndose fuera del lugar. Y es Claro. que yo conozco casos en los que esos secretos se los revelé a los 14 porque ya era grande y resulta En que a ese los momento, 14 fue hace cuando fue y muchos se años. suicidó. Claro, claro, muy bien. Causa un impacto muy grande y causa mucho daño. Claro. Es peor. Lo que Bueno, hablábamos, de ahí no hay verdad. mal menor, ahí sí fue terrible. El mal menor, exactamente. Muy bien, Bueno, gracias, Ana Guillermo, Raquel. de verdad que muchísimas gracias, muy amable. Entonces, los secretos están cargados de emociones. Entonces, sencillamente los tenemos que mirar, los tenemos que asumir. Claro que Gracias, sí. Guillermo. Gracias, Ana Raquel, muy amable. Feliz tarde, Chao. gracias a Bueno. ustedes.